Su infancia fue muy inquieta. Era un niño muy travieso. Rompía sus juguetes, hacía pistolas con palos y dibujaba en las paredes con carbón. Siempre se metía en problemas. Sus profesores pensaban, de este chaval no saldría nada bueno. Su padre era médico en un pueblo pequeño y tenía ideas muy claras. Quería que su hijo estudiara medicina, no que fuera artista. Un día, el niño se escapó de casa, con sus lápices de colores. Entonces su padre lo llevó al lugar donde guardaban los muertos del hospital. «Quiero que veas cómo es la vida real», le dijo. El joven se impresionó mucho, pero no como esperaba su padre. Su infancia fue muy inquieta. Его детство было очень беспокойным. Su infancia fue muy inquieta. Era un niño muy travieso. Он был очень озорным ребенком. Era un niño muy travieso. Rompía sus juguetes, Он ломал свои игрушки, Rompía sus juguetes, hacía pistolas con palos делал пистолеты из палок hacía pistolas con palos y dibujaba en las paredes con carbón. и рисовал на стенах углем. y dibujaba en las paredes con carbón. Siempre se metía en problemas. Он всегда попадал в неприятности. Siempre se metía en problemas. Sus profesores pensaban, Его учителя думали, Sus profesores pensaban, de este chaval no saldría nada bueno. из этого парня ничего хорошего не выйдет. de este chaval no saldría nada bueno. Su padre era médico en un pueblo pequeño Его отец был врачом в маленьком городке Su padre era médico en un pueblo pequeño y tenía ideas muy claras. и имел очень четкие представления. y tenía ideas muy claras. Quería que su hijo estudiara medicina, Он хотел, чтобы его сын изучал медицину, Quería que su hijo estudiara medicina, no que fuera artista. а не был художником. no que fuera artista. Un día, el niño se escapó de casa. Однажды мальчик сбежал из дома Un día, el niño se escapó de casa, Con sus lápices de colores. со своими цветными карандашами. con sus lápices de colores. Entonces su padre lo llevó Тогда его отец отвез его Entonces, su padre lo llevó al lugar donde guardaban los muertos del hospital. в место, где хранили мертвецов в больнице. al lugar donde guardaban los muertos del hospital. Quiero que veas cómo es la vida real, le dijo. «Хочу, чтобы ты увидел, какова настоящая жизнь», — сказал он ему. Quiero que veas cómo es la vida real, le dijo. El joven se impresionó mucho, Юноша очень впечатлился, El joven se impresionó mucho, pero no como esperaba su padre. но не так, как ожидал его отец. pero no como esperaba su padre. Ahora quería dibujar más que antes. Músculos, huesos, venas. Para él el cuerpo humano era como un gran misterio, que podía entender dibujando. Con mucha dificultad, después de muchas peleas con su familia, consiguió entrar en la universidad para estudiar medicina. Pero allí también se comportaba como un artista. Dibujaba más que estudiaba. Después tuvo que ir al ejército. Lo mandaron a Cuba,
Allí había una enfermedad muy grave. Hacía muchísimo calor. Y muchas personas morían cada día. Cuando volvió a España, estaba muy enfermo. Y tardó mucho tiempo en sentirse bien. Parecía que su vida no iba a cambiar nunca. Pero un día, cuando miraba células del cerebro con un microscopio, vio algo que otros científicos no habían visto antes. Ahora quería dibujar más que antes. Теперь он хотел рисовать больше, чем раньше. Ahora quería dibujar más que antes. Músculos, huesos, venas. Мышцы, кости, вены. Músculos, huesos, venas. Para él, el cuerpo humano era como un gran misterio. Для него человеческое тело было как большая тайна. Para él, el cuerpo humano era como un gran misterio Que podía entender dibujando. Которую можно было понять, рисуя. que podía entender dibujando. Con mucha dificultad, С большим трудом, Con mucha dificultad. después de muchas peleas con su familia, после многих ссор со своей семьей, Después de muchas peleas con su familia, consiguió entrar en la universidad. он смог поступить в университет, consiguió entrar en la universidad Para estudiar medicina. чтобы изучать медицину. para estudiar medicina. Pero allí también se comportaba como un artista. Но там он тоже вел себя как художник. Pero allí también se comportaba como un artista. Dibujaba más que estudiaba. Рисовал больше, чем учился. Dibujaba más que estudiaba. Después tuvo que ir al ejército. Потом ему пришлось идти в армию. Después tuvo que ir al ejército. Lo mandaron a Cuba. Его послали на Кубу. Lo mandaron a Cuba. Allí había una enfermedad muy grave. Там была очень серьезная болезнь. Allí había una enfermedad muy grave. Hacía muchísimo calor. Была очень сильная жара. Hacía muchísimo calor. Y muchas personas morían cada día. И много людей умирало каждый день. Y muchas personas morían cada día. Cuando volvió a España, Когда он вернулся в Испанию, Cuando volvió a España, estaba muy enfermo. он был очень болен. estaba muy enfermo. Y tardó mucho tiempo en sentirse bien. И долго не мог почувствовать себя хорошо. Y tardó mucho tiempo en sentirse bien. Parecía que su vida no iba a cambiar nunca. Казалось, что его жизнь никогда не изменится. Parecía que su vida no iba a cambiar nunca. Pero un día, Но однажды, Pero un día, cuando miraba células del cerebro con un microscopio, когда он рассматривал клетки мозга под микроскопом, cuando miraba células del cerebro con un microscopio, vio algo que otros científicos он увидел то, что другие ученые vio algo que otros científicos no habían visto antes. не видели раньше. no habían visto antes. Vio que el cerebro tenía muchas células diferentes, como un bosque muy complicado, y que entre estas células había espacios pequeños. Entonces entendió algo muy importante. El cerebro no era una cosa continua,
sino que estaba formado por células separadas que se comunicaban entre ellas. Este descubrimiento necesitaba muchos dibujos para explicarlo. Y aquí su talento inútil fue muy importante. Dibujaba las células del cerebro con tanta precisión y belleza que todo el mundo las quería ver. Pero al principio, otros científicos no creían en su trabajo. Las revistas científicas tenían dudas y sus colegas discutían con él. Él siguió escribiendo y demostrando que tenía razón. Finalmente, en 1906, le dieron el premio Nobel. El niño que siempre dibujaba en las paredes se había convertido en el hombre que hizo el primer mapa del cerebro humano. Su nombre se hizo famoso en todo el mundo. Santiago Ramón y Cajal, el artista que convirtió las células del cerebro en arte. El científico que demostró que para entender cómo funciona nuestro cerebro, a veces primero necesitas coger un lápiz y dibujar. Vio que el cerebro tenía muchas células diferentes. Он увидел, что мозг имел много разных клеток. Vio que el cerebro tenía muchas células diferentes, Como un bosque muy complicado, Как очень сложный лес, como un bosque muy complicado, y que entre estas células había espacios pequeños. и что между этими клетками были маленькие промежутки. y que entre estas células había espacios pequeños. Entonces entendió algo muy importante. Тогда он понял что-то очень важное. Entonces entendió algo muy importante. El cerebro no era una cosa continua, Мозг не был сплошной вещью. El cerebro no era una cosa continua, sino que estaba formado por células separadas А состоял из отдельных клеток, sino que estaba formado por células separadas que se comunicaban entre ellas. которые общались между собой. que se comunicaban entre ellas. Este descubrimiento necesitaba muchos dibujos Это открытие требовало много рисунков, Este descubrimiento necesitaba muchos dibujos para explicarlo. чтобы его объяснить. para explicarlo. Y aquí su talento inútil fue muy importante. И здесь его бесполезный талант стал очень важным. Y aquí su talento inútil fue muy importante. Dibujaba las células del cerebro Он рисовал клетки мозга, Dibujaba las células del cerebro con tanta precisión y belleza с такой точностью и красотой, con tanta precisión y belleza que todo el mundo las quería ver. что весь мир хотел их увидеть. que todo el mundo las quería ver. Pero al principio, Но вначале Pero al principio, otros científicos no creían en su trabajo. другие ученые не верили в его работу. otros científicos no creían en su trabajo. Las revistas científicas tenían dudas Научные журналы сомневались, Las revistas científicas tenían dudas y sus colegas discutían con él. и его коллеги спорили с ним. y sus colegas discutían con él. Él siguió escribiendo y demostrando Он продолжал писать и доказывать, Él siguió escribiendo y demostrando que tenía razón. что он был прав. que tenía razón. Finalmente, en 1906,
Наконец, в 1906 году Finalmente, en 1906, le dieron el premio Nobel. ему дали Нобелевскую премию. le dieron el premio Nobel. El niño que siempre dibujaba en las paredes Мальчик, который всегда рисовал на стенах, El niño, que siempre dibujaba en las paredes, se había convertido en el hombre Превратился в человека, se había convertido en el hombre que hizo el primer mapa del cerebro humano. который создал первую карту человеческого мозга. que hizo el primer mapa del cerebro humano. Su nombre se hizo famoso en todo el mundo. Его имя стало известным во всем мире. Su nombre se hizo famoso en todo el mundo. Santiago Ramón y Cajal, Сантьяго Рамон y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, el artista que convirtió las células del cerebro en arte. Художник, который превратил клетки мозга в искусство. el artista que convirtió las células del cerebro en arte. El científico que demostró Ученый, который доказал, El científico que demostró que para entender cómo funciona nuestro cerebro, что чтобы понять, как работает наш мозг, que para entender cómo funciona nuestro cerebro, a veces primero necesitas иногда сначала нужно a veces primero necesitas coger un lápiz y dibujar. взять карандаш и рисовать. coger un lápiz y dibujar. Su infancia fue muy inquieta. Era un niño muy travieso. Rompía sus juguetes, hacía pistolas con palos y dibujaba en las paredes con carbón. Siempre se metía en problemas. Sus profesores pensaban, de este chaval no saldría nada bueno. Su padre era médico en un pueblo pequeño y tenía ideas muy claras. Quería que su hijo estudiara medicina, no que fuera artista. Un día, el niño se escapó de casa con sus lápices de colores. Entonces, su padre lo llevó al lugar donde guardaban los muertos del hospital. «Quiero que veas cómo es la vida real», le dijo. El joven se impresionó mucho, pero no como esperaba su padre. Ahora quería dibujar más que antes. Músculos, huesos, venas. Para él, el cuerpo humano era como un gran misterio que podía entender dibujando. Con mucha dificultad, después de muchas peleas con su familia, consiguió entrar en la universidad para estudiar medicina. Pero allí también se comportaba como un artista. Dibujaba más que estudiaba. Después, tuvo que ir al ejército. Lo mandaron a Cuba. Allí había una enfermedad muy grave, hacía muchísimo calor y muchas personas morían cada día. Cuando volvió a España, estaba muy enfermo y tardó mucho tiempo en sentirse bien. Parecía que su vida no iba a cambiar nunca. Pero un día, cuando miraba células del cerebro con un microscopio, vio algo que otros científicos no habían visto antes. Vio que el cerebro tenía muchas células diferentes, como un bosque muy complicado, y que entre estas células había espacios pequeños. Entonces entendió algo muy importante. El cerebro no era una cosa continua, sino que estaba formado por células separadas que se comunicaban entre ellas. Este descubrimiento necesitaba muchos dibujos para explicarlo. Y aquí su talento inútil fue muy importante. Dibujaba las células del cerebro con tanta precisión y belleza que todo el mundo las quería ver. Pero al principio, otros científicos no creían en su trabajo. Las revistas científicas tenían dudas y sus colegas discutían con él. Él siguió escribiendo y demostrando que tenía razón. Finalmente, en 1906, le dieron el premio Nobel.
El niño que siempre dibujaba en las paredes se había convertido en el hombre que hizo el primer mapa del cerebro humano. Su nombre se hizo famoso en todo el mundo: Santiago Ramón y Cajal, el artista que convirtió las células del cerebro en arte. El científico que demostró que para entender cómo funciona nuestro cerebro, a veces primero necesitas coger un lápiz y dibujar.